Buenas tardes muchachos, mi nombre es Juan José y en este momento junto a mis compañeros Esteban y Mariana vamos a hablarles un poco acerca de Margaret Mahler, una psicoanalista austrohúngara estadounidense que hizo unos aportes bastante importantes y bastante interesantes a la psicología infantil y a los trastornos psicóticos en menores. Para comenzar me parece bastante pertinente aclarar que el nombre de nacimiento de Margaret sería, perdón, el apellido sería Schamberger y no Mahler, pues este lo adquirió del apellido de su marido. Entonces Margaret nace en el año 1897 en Sopron, Hungría. Su padre era médico y su madre era ama de casa, ambos de origen judío. Margaret fue la primera de dos hermanas y nunca tuvo una relación muy cercana con su madre, pero sí con su padre, quien le inculcaría el gusto por la ciencia y consecuentemente por la investigación. Durante su adolescencia fue bastante influenciada por los textos de Sigmund Freud, interesándose entonces en la psicología y en el inconsciente. Y por temas, digamos, bélicos de la época, estuvo en diferentes países, pero en 1933 llegó a parar a Austria y allí se integraría al Instituto Psicoanalítico de Viena. Pero en plena Segunda Guerra Mundial el ejército nazi se tomaría Austria y Margaret estaría obligada a escapar y reubicarse en los Estados Unidos. Allí pues comenzaría a trabajar sobre la psicosis y el autismo. Ejercería en el Instituto Psicoanalítico de Filadelfia y también en la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. En esta época establecería su teoría respecto a la simbiosis madre-hijo, la progresiva adquisición de identidad de autonomía y la fase de separación-individuación, de la cual mi compañera Mariana ya les va a hablar. Mama's gonna give you love. Mama's gonna give you love. Mama's gonna give you love. Give you love. Give you. Margaret Mahler hizo una aportación muy importante con su detallada descripción del desarrollo de la personalidad en la edad temprana de la infancia. A Mahler se le consideraba principalmente una de las teóricas de las relaciones objetales por su énfasis en las representaciones mentales del yo y su concentración en los aspectos interpersonales del desarrollo. Mahler era pediatra, se intensificó por la muy estrecha relación de madre e hijo, lo cual la llevó a convertirse en psicoanalista. Para ella la cuestión no era el progreso del desarrollo libidinal, sino las fases de separación e individualización. La pregunta clave del desarrollo era hasta qué punto el niño nacido originalmente sin identidad adquiere un sentido de identidad separado. El trabajo inicial de Mahler con niños gravemente trastornados la llevó a investigar este terreno. Mahler consideraba que la personalidad empieza en un estado de fusión con otras personas, en especial con la madre. Los recién nacidos no parecen distinguir entre ellos mismos y los demás. Parecen considerar el yo y el no yo de igual modo. La madre les parece al principio parte del yo. La teoría de Mahler se concentra al principio en el proceso en el que el infante asume su propia identidad física y psicológica, distinta de las de otras personas. El desarrollo del yo implica separarse del estado de fusión total y convertirse en un individuo independiente. Esta autora dividió el desarrollo del niño en tres fases. Primero, el autismo normal. Segundo, la simbiosis normal. Y tercero, la separación, individuación,
que es la última fase y que está compuesta por 4 subfases. La forma en que los niños negocian cada una de estas fases determina en gran medida sus relaciones interpersonales como adultos. En este aspecto, la teoría de Mahler es similar al esquema que propone Freud, en el grado en el que se logra pasar por las etapas psicosexuales de desarrollo que influyen en la personalidad posterior. La diferencia principal está en que para Freud el desarrollo de la personalidad significaba canalizar la energía sexual hacia metas placenteras, mientras que para Mahler el desarrollo comprende la inversión de esa energía psíquica en relaciones con otras personas. El autismo normal. Durante este periodo, que abarca el primer mes de vida, los estados del sueño del recién nacido sobrepasan a la vigilia y son reminiscentes de los estados primarios que prevalecían en la vida intrauterina. Luego tenemos la simbiosis normal, que es un periodo que comprende entre los 2 y los 3 meses. El aumento de la vigilia y la experiencia perceptiva del mundo permite una distinción gradual entre lo que está dentro y lo que está fuera, lo que les es placentero y lo que les es displacentero. La característica esencial de esta fase es una fusión con la representación de la madre y el delirio de límites comunes entre dos individuos físicamente separados. La separación-individuación está compuesto por 4 subfases. La primera es la diferenciación, que empieza siendo un proceso de salida del huevo. La atención del niño durante los primeros meses siempre había estado dirigido hacia adentro y ahora se hace más externa. Entonces, alrededor de los 7-8 meses, el bebé comienza a alejarse de la madre, pero solo puede hacerlo durante periodos breves de tiempo, ya que tiene que tener comprobaciones visuales o táctiles con ella. La conducta de extrañar y la ansiedad de los 7 o los 8 meses indica el progreso de la subfase de la diferenciación. El segundo nivel es la práctica. La práctica se da desde los 9 hasta los 15 o los 18 meses. Son los primeros pasos independientes en posición erguida del niño y que marcan un periodo de práctica por excelencia, con una ampliación de su mundo y de su realidad. Esta enorme expansión de la capacidad de autonomía del niño crea una subfase o un estado que hace parecer que el niño esté enamorado del mundo. El tercer paso es el reacercamiento o la aproximación, que es la capacidad del niño para caminar y alejarse de la madre, junto con el comienzo de la cognición representacional, que es el precursor del habla del niño, a una persona mucho más diferenciada y autónoma. Más o menos a los 18 meses el niño ha madurado lo suficiente como para reconocer su indefensión y su independencia, pues, de un nuevo mundo, y durante esta fase de práctica pues se había estado ocupado con todas las cosas que adquiría y todas las nuevas habilidades que le permitían una mayor separación. Y en este momento pues se presenta un cambio emocional con una mayor susceptibilidad a la frustración, más temores a la pérdida de objetos, mayor conciencia de la separación y mayor ansiedad a causa de ella. Mahler cree que el niño alterna periodos de gran necesidad de intimidad y periodos de necesidad de distanciamiento. El niño necesita que le renueven energías, pues mediante el contacto corporal,
pero también mediante el lenguaje y otros tipos de comunicación. Y la cuarta fase es la constancia del objeto, en donde Mahler llama pues a esta fase como la consolidación individual y los inicios de la constancia emocional del objeto. Y en esta etapa pues comienza a partir de los 24 a los 30 meses y puede durar de 1 a 3 años. O el resto de la vida. Y es en ese momento cuando el niño da pasos progresivos hacia la integración del objeto, la estabilidad afectiva y a una síntesis entre las experiencias buenas y malas previamente separadas. La última fase refleja todo un conflicto de la persona en el deseo de autonomía y el vincularse con otros. Entonces, la separación-individuación comprende dos procesos de desarrollo que están estrechamente relacionados y que ocurren al mismo tiempo. La separación es el proceso por el cual el niño alcanza la distinción intrapsíquica de la madre. Básicamente, el niño logra diferenciar con claridad las representaciones psíquicas del yo y de otros. La individuación es una etapa temprana de identidad. También hay que tener en cuenta que la individuación es el sentimiento de ser, mientras que la identidad es la posterior conciencia de quién soy. Entonces Mahler propone una clasificación de la psicosis según el modo de defensa predominante, que es autismo o simbiótico. En la psicosis autista pues se trata de una fijación o una regresión de autismo. Entonces la madre no percibe con claridad que la diferenciación es completa. Y en la psicosis simbiótica es contraria al autismo. Pues en la psicosis simbiótica se revelan signos de diferenciación y la representación mental de la madre se fusiona regresivamente a la del yo. Esta regresión pues se efectúa en el tercer o cuarto año, pues durante el complejo edípico, y supone un fracaso en el proceso de separación-individuación.